Los impuestos son una parte inevitable de la vida moderna y afectan a individuos, negocios y corporaciones por igual. Comprender los diferentes tipos de impuestos es fundamental para gestionar tus finanzas de manera eficiente. En este ensayo, examinaremos los distintos tipos de impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta, los impuestos federales, estatales y locales, los impuestos sobre ganancias de capital y otros. Además, analizaremos estrategias legales para minimizar la carga fiscal. Tipos de impuestos: impuestos sobre la renta. Income tax. El impuesto sobre la renta es un gravamen que los gobiernos imponen sobre los ingresos de individuos y entidades. En los Estados Unidos, este tipo de impuesto se recauda a nivel federal, estatal o incluso municipal, dependiendo de dónde vivas. Existen diferentes tramos impositivos que varían según los ingresos. Cuanto más alto sea tu ingreso, mayor será el porcentaje que pagarás en impuestos. Federal. En el nivel federal, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, es responsable de recaudar este impuesto. Las tasas impositivas federales en Estados Unidos son progresivas, lo que significa que aumentan a medida que aumenta el ingreso. Estatal. Además del impuesto federal sobre la renta, muchos estados imponen su propio impuesto sobre la renta. Las tasas varían según el estado. Por ejemplo, California tiene tasas relativamente altas, mientras que estados como Florida y Texas no tienen impuestos sobre la renta personal. Municipal. En algunas ciudades, como Nueva York, también se impone un impuesto local sobre la renta que puede agregar una carga fiscal adicional. Impuestos sobre las ganancias de capital, Capital Gains Tax. Este impuesto se aplica a las ganancias que se obtienen de la venta de inversiones o activos, como acciones, bienes raíces o empresas. Las ganancias de capital pueden clasificarse en dos categorías: ganancias a corto plazo. Se aplican cuando los activos se venden en menos de un año desde su compra. Estas ganancias se gravan a la misma tasa que los ingresos ordinarios, lo que puede resultar en tasas impositivas más altas. Ganancias a largo plazo. Se aplican cuando los activos se mantienen durante más de un año. Las tasas para las ganancias de capital a largo plazo son generalmente más bajas, oscilando entre el 0% y el 20%, dependiendo del nivel de ingresos. Impuesto de nómina, payroll tax. Los impuestos sobre la nómina se aplican a los salarios y se dividen en dos partes principales: los impuestos que pagan los empleados y los que pagan los empleadores. Los impuestos más comunes incluyen el seguro social y Medicare. Seguro social. Se aplica un porcentaje fijo a los ingresos hasta un límite anual. Medicare. No tiene un límite de ingresos y grava todos los salarios. Impuestos sobre ventas. Sales tax. Los impuestos sobre ventas son impuestos directos que se aplican a la compra de bienes y servicios. Este tipo de impuesto lo imponen los gobiernos estatales y locales y varían según la constitución. Algunos estados, como Oregon y Delaware, no tienen impuestos sobre ventas, mientras que en otros, como California y Nueva York, las tasas pueden ser relativamente altas. Impuestos sobre propiedades. Impuestos se cobran sobre los bienes inmuebles y a veces sobre otros tipos de propiedades, como vehículos. Los impuestos sobre la propiedad son una fuente clave de ingresos para los gobiernos locales y se calculan en función del valor del bien. Las tasas impositivas sobre la propiedad varían ampliamente según la ubicación. En general, las áreas con mayores valores de propiedad suelen tener tasas impositivas más altas, aunque también puede haber excepciones. Impuestos sobre el patrimonio. Estate tax. El impuesto sobre el patrimonio, también conocido como impuesto de sucesiones o death tax, se aplica a la transferencia de propiedades después de la muerte de una persona. En Estados Unidos, el impuesto sobre el patrimonio solo se aplica a patrimonios que superan un cierto umbral, que actualmente está en millones de dólares, por lo que solo afecta a un pequeño porcentaje de personas. Estrategias para minimizar los impuestos. Aunque pagar impuestos es una obligación, existen varias estrategias legales que pueden ayudar a reducir la cantidad que debes pagar. Deducciones fiscales. Tax deductions. Las deducciones reducen el monto de tus ingresos que son sujetos a impuestos. Algunas deducciones comunes incluyen intereses de la hipoteca. Puedes deducir los intereses que pagas en tu hipoteca, lo que reduce tu ingreso imponible. Contribuciones a organizaciones benéficas. Las donaciones a organizaciones sin fines de lucro calificadas pueden deducirse de tus impuestos. Gastos médicos. Si tus gastos médicos exceden un porcentaje de tus ingresos, puedes deducirlos. Créditos fiscales. Tax credits. Los créditos fiscales reducen directamente el monto de impuestos que debes pagar. Algunos ejemplos incluyen crédito por ejemplo, un crédito disponible para la construcción de edificios de gobierno. Crédito por educación. Algunas personas pueden calificar para créditos fiscales por gastos educativos, como
tradicional puede reducir tu ingreso imponible en el año en que haces la contribución. Estos ahorros no son grabados hasta que se retiran en la jubilación. Roth IRA. Aunque las contribuciones a una Roth IRA no son deducibles, las ganancias y retiros calificados son libres de impuestos. Utilización de ganancias de capital a largo plazo. Mantener inversiones durante más de un año antes de venderlas puede ayudarte a aprovechar las tasas más bajas de ganancias de capital a largo plazo. Esta estrategia es particularmente útil para los inversores en acciones y bienes raíces. Donaciones de activos de alto valor. En lugar de vender un activo que ha apreciado, que podría desencadenar una ganancia de capital, considera donar el activo a una organización benéfica. Esto no solo evita el impuesto sobre las ganancias de capital, sino que también puede proporcionar una deducción por el valor total de mercado del activo. Residir en estados con impuestos bajos unidos. Algunos estados, como Florida, Nevada y Texas, no imponen un impuesto estatal sobre la renta, lo que puede ser una gran ventaja si tienes ingresos altos. Mudarse a uno de estos estados o establecer una residencia secundaria en uno de ellos puede ayudarte a reducir tu carga fiscal general. El uso de fideicomisos y planificación patrimonial. Las personas con grandes patrimonios pueden beneficiarse del uso de fideicomisos para proteger sus activos y minimizar el impuesto sobre el patrimonio. Un fideicomiso permite transferir activos a herederos de una manera que reduce la carga fiscal. Las funciones impuestos son una cualidad increíble, pero con una planificación adecuada y un buen conocimiento de las leyes fiscales, es posible minimizar su impacto. Desde el uso inteligente de deducciones y créditos fiscales para aprovechar las tasas preferenciales para la financiación a largo plazo, existen múltiples estrategias para reducir la carga fiscal sin violar la ley. Entender los diferentes tipos de impuestos y cómo afectan tus ingresos y activos es esencial para la gestión financiera. Ya sea que estés planificando tu jubilación, invirtiendo en el mercado o simplemente buscando maneras de optimizar tus ingresos, una buena estrategia fiscal puede marcar una gran diferencia en tu patrimonio.